¿Alguna vez te has preguntado qué secreto se esconde lo más profundo de las montañas? En lo más alto de las tierras nevadas, donde el viento corta como una cuchilla y la nieve oculta más de lo que muestra, se esconde una leyenda tan antigua como el mismo tiempo. Hoy, en Sombras del Pasado, nos adentramos en un misterio que ha cautivado a quienes se han atrevido a enfrentarse a la naturaleza salvaje. La historia del protector de la montaña, el Yeti, y lo que realmente ocurre cuando la humanidad se enfrenta a lo desconocido. Durante siglos, la montaña más alta del mundo ha permanecido envuelta en una niebla de misterio y terror. Cuentan los ancianos que ningún hombre ha regresado con vida tras intentar conquistar su cumbre. Se dice que un monstruo habita en su cima, un depredador feroz que acecha a los incautos que desafían su territorio. Nadie sabe con certeza qué es, pero los pocos que han sobrevivido a la ascensión hablan de un ser gigantesco, con garras afiladas como dagas y una mirada capaz de congelar el alma. Pero hay quienes no creen en leyendas. Un grupo de montañeros, unidos por la misma ambición, desde la infancia, han soñado con llegar a la cima de la montaña eterna. Ignorando las advertencias de un anciano que asegura haber visto la criatura con sus propios ojos, deciden emprender el ascenso. Sin embargo, lo que encuentran allá arriba no es solo frío y soledad, sino el verdadero terror oculto entre las sombras de la nieve. Justo cuando creen estar perdidos, una presencia inesperada aparece en su defensa, una enorme bestia de pelaje blanco como la nieve. Pero, ¿es su enemigo o su salvador? Su travesía los llevará al límite de la resistencia humana, y lo que descubrirán cambiará para siempre la historia de la montaña prohibida. Acompáñanos mientras desentrañamos el misterio detrás de la montaña eterna, un enigma que ha perdurado durante siglos, aguardando a aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para descubrirlo. Pero recuerda, no todas las sombras están hechas para ser iluminadas. La tormenta rugía en lo alto de las montañas cuando los jóvenes aventureros llegaron al pueblo más cercano a la base de la montaña eterna. El viento silbaba entre las grietas de las viejas casas de madera, y la nieve caía con una lentitud hipnótica, cubriendo las calles con un manto blanco y espeso. No había mucha gente en la aldea, apenas algunos ancianos que se refugiaban en la taberna del pueblo, compartiendo historias al calor de un fuego chisporroteante. Los montañeros, emocionados por la travesía que estaban a punto de emprender, entraron en la taberna buscando provisiones y algo de información sobre la ruta que los llevaría a la cima. Fue allí donde conocieron a un anciano de barba larga y mirada sombría, quien, al escuchar sus intenciones, golpeó la mesa con un puño tembloroso. «No suban esa montaña», les advirtió con voz rasposa. «Es un lugar maldito. He visto lo que habita en su cumbre, y os aseguro que ninguno de ustedes saldrá con vida si desafían su territorio». Los jóvenes se miraron entre sí, intercambiando sonrisas nerviosas. La mayoría pensaba que solo eran cuentos para asustar a los forasteros. Pero Laura, la más reservada del grupo, notó el terror genuino en los ojos del anciano. «¿Qué fue lo que vio?», preguntó en voz baja. El anciano tomó un trago de su bebida antes de responder. Era un monstruo, un oso gigante, más grande que cualquier bestia que haya visto. Su aliento helado congelaba el aire, y sus ojos eran pozos de sombra. Apenas logré escapar con vida. Fui el último en bajar con vida de esa montaña. Hizo una pausa, su voz apenas un susurro. Desde entonces, cada grupo que ha intentado escalarla jamás ha regresado. El grupo quedó en silencio. La emoción inicial se tornó en duda. ¿Podría ser verdad? ¿Y si esa criatura realmente existía?
Pero la ambición era fuerte en sus corazones, y el deseo de conquistar la montaña más alta del mundo los impulsaba más allá del miedo. Sin hacer caso a la advertencia, decidieron partir al amanecer. El alba trajo consigo un viento gélido que descendía desde la cima, como si la montaña misma tratara de advertirles una vez más que no se acercaran. Sin embargo, los montañeros estaban decididos. Con sus mochilas al hombro, crampones bien ajustados y provisiones suficientes, emprendieron la marcha. El camino inicial era traicionero, con senderos angostos que bordeaban precipicios donde la nieve se deslizaba silenciosamente. Cada paso debía calcularse con precisión. Laura sentía un escalofrío recorrer su espalda, pero no por el frío, sino por la sensación de que estaban siendo observados. «¿No sienten que algo nos sigue?», susurró ella a sus compañeros. Santiago, el líder del grupo, sonrió con suficiencia. «Solo es el viento, Laura. Nos estás dejando influenciar por las historias de ese viejo». Pero ella no estaba convencida. Las horas pasaban y la montaña comenzaba a mostrar su verdadera cara. El aire se volvía más delgado, dificultando la respiración. A medida que ascendían, los árboles desaparecían, dejando solo un paisaje helado y desolador. El silencio era absoluto, roto únicamente por el crujir de la nieve bajo sus botas y el golpeteo del hielo contra la roca. De repente, un sonido profundo resonó en la lejanía, un rugido gutural que hizo que todos se detuvieran en seco. «¿Qué fue eso?», preguntó Andrés, su voz temblorosa. Nadie respondió. Todos miraban hacia las alturas, donde la tormenta comenzaba a formarse. Una figura oscura se movió entre la ventisca, demasiado grande para ser un simple animal. «Sigamos», dijo Santiago, tratando de sonar seguro, aunque la duda había comenzado a instalarse en su mente. La expedición continuó, pero ahora cada sombra, cada crujido del hielo, les recordaba que no estaban solos. La montaña escondía algo, algo que no quería ser descubierto. La nieve caía con más fuerza a medida que ascendían, convirtiendo la visibilidad en un manto blanco impenetrable. A cada paso, el frío mordía más hondo, calando hasta los huesos. Pero lo peor no era la temperatura, sino la sensación constante de ser observados. Laura fue la primera en notarlo. Entre las ráfagas de nieve, sombras se movían en los bordes de su visión. Al girarse, no veía nada, solo el viento arrastrando la ventisca. «Algo nos sigue», dijo en voz baja, su aliento formando pequeñas nubes de vapor. Andrés asintió, visiblemente inquieto. Entonces, un crujido seco resonó a sus espaldas. El grupo se detuvo. Santiago levantó la linterna, iluminando la nieve que danzaba en la oscuridad. Durante un instante, todos lo vieron. Una silueta alta, enorme, cubierta de un pelaje blanco como la nieve. Ojos amarillos brillaron en la penumbra, y luego desapareció. Un rugido estremeció la montaña. El miedo se apoderó de los montañeros. No estaban solos, y algo los acechaba en la tormenta. A medida que el grupo avanzaba, el viento se intensificaba, aullando entre las grietas de la montaña como lamentos de almas en pena. La nieve seguía cayendo, pero ahora traía consigo una presencia, un susurro invisible que los hacía sentirse cada vez más vulnerables. El aire se volvía más pesado con cada paso, un viento gélido que cortaba la piel como cuchillas afiladas. A medida que avanzaban, la tormenta se intensificaba, transformando el paisaje en un torbellino blanco, donde los árboles desaparecían y todo parecía sumido en un vacío helado. La nieve caía en copos gruesos, atrapando el sonido y convirtiendo el mundo en un silencio mortal. Laura, como siempre, miraba alrededor con desconfianza, sintiendo una opresión en el pecho.
como si algo invisible estuviera observándolos desde las sombras de la tormenta. No podía dejar de sentir que había algo más en ese silencio sepulcral. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando cualquier señal, cualquier sombra que indicara la presencia de lo que los acechaba. «Escuchen», dijo, con voz temblorosa, pero firme. Santiago la miró, ligeramente molesto. «Laura, no te dejes atrapar por los cuentos del viejo. Aquí solo hay nieve, viento y soledad». Pero Laura no estaba convencida. Un estremecimiento recorrió su espina dorsal. En la lejanía, el viento parecía susurrar, como si una criatura acechante se deslizara detrás de ellos, tan cercana que podía sentir la vibración en el aire. Las huellas en la nieve se seguían, pero no desaparecían. Parecía que algo las había seguido con precisión, como un cazador paciente esperando su momento. Un crujido repentino bajo sus pies los hizo detenerse en seco. «¿Qué fue eso?», preguntó Andrés, mirando nerviosamente alrededor. El sonido provenía de la dirección que acababan de recorrer, como si algo hubiera pisado con fuerza el suelo nevado. El viento se levantó un poco, moviendo la nieve que caía, revelando, por un breve instante, una sombra difusa que se deslizaba con gracia felina a través de la tormenta. No era humana. No podía serlo. Santiago hizo una señal con la mano para que se acercaran. El aire estaba cada vez más pesado y la sensación de estar siendo observados se intensificaba. El rugido que había escuchado antes resonó de nuevo, esta vez más cercano, casi retumbando en sus huesos. «Esto no es normal», dijo Laura, su voz más baja, llena de pánico. De repente, una figura apareció ante ellos, emergiendo de la cortina de nieve como un espectro, un ser gigante, alto como un árbol, cubierto por un pelaje blanco como la nieve que lo rodeaba. Sus ojos, amarillos y brillantes, destellaban con una intensidad antinatural, como si la luz misma los temiera. El grupo retrocedió instintivamente, pero la criatura no se movió hacia ellos. En lugar de eso, giró y desapareció en la tormenta, como si les estuviera dejando vivir, como si todo lo que buscara fuera algo más. El rugido sonó nuevamente, esta vez desde lo más alto de la montaña, y el suelo tembló bajo sus pies. Algo más se acercaba, algo mucho más oscuro y aterrador. «¡Está aquí!», gritó Laura, mientras el sonido de pasos pesados resonaba por el hielo. Y entonces lo vieron. La figura de un monstruo enorme, con una musculatura deformada y una silueta sombría, apareció detrás de la criatura. Era el verdadero enemigo, el yeti de las nieves, cubierto de pelaje sucio y enmarañado, con unos ojos oscuros y una mirada salvaje. La bestia avanzaba lentamente hacia ellos, pero la criatura gigante con pelaje blanco los miraba fijamente, como si evaluara sus opciones. La tensión se desbordó. Andrés, sin pensarlo, corrió hacia la criatura blanca, gritando mientras empuñaba un piolet. Pero antes de que pudiera alcanzar su objetivo, la bestia se movió con una agilidad sorprendente. El gigante blanco se interpuso entre el yeti y los montañeros, y un choque de fuerzas inimaginables ocurrió en un estallido de nieve y rugidos. El yeti soltó un grito gutural, furioso, y se abalanzó sobre el gigante, cuyas garras afiladas cortaron el aire como dagas. El choque entre las dos criaturas fue brutal, con una violencia que no podía ser contenida. La nieve volaba por todas partes, y el suelo parecía desmoronarse bajo el peso de los monstruos. Santiago, paralizado por el terror, miró a Laura. «¿Qué está pasando? Esto no es real», exclamó, con la voz quebrada por el miedo. Laura, sin embargo, no apartaba la vista de la batalla que se desataba frente a ellos. Estaba aterrada, pero también asombrada. El gigante blanco
El que parecía una bestia temible no era su enemigo. Estaba luchando por su vida contra el Yeti, protegiéndolos. La monstruosidad que los acechaba no era la criatura que temían. La verdadera amenaza era el Yeti, el depredador al que debían temer. Sin pensarlo, Laura agarró a sus compañeros y comenzó a tirar de ellos hacia atrás. «Tenemos que irnos, ahora», gritó. No hubo tiempo para más. El Yeti, finalmente herido y derrotado, rugió una última vez antes de caer derrotado en la nieve, su cuerpo aplastado bajo la furia de la criatura que lo había matado. La tormenta de nieve se calmó de repente y el silencio se apoderó de la montaña. La amenaza había desaparecido, pero los montañeros, aterrados y exhaustos, sabían que jamás podrían olvidar lo que habían presenciado. Con el último susurro del viento, comenzaron a descender de la montaña, el peso de la revelación y la supervivencia apoderándose de ellos. El anciano había tenido razón. La montaña estaba maldita, pero lo que nadie sabía era que no era un simple monstruo. Era un protector, la verdadera leyenda de la montaña eterna. El silencio de la montaña era pesado. A medida que los montañeros descendían por el mismo camino que habían subido, la tormenta se disipaba lentamente, dejando una niebla espesa y etérea a su paso. El aire seguía siendo frío, cortante, pero algo en el ambiente había cambiado. La tensión que se había acumulado durante todo el ascenso parecía haberse disipado, al menos en su mayor parte. No obstante, el miedo seguía acechando en sus corazones. Santiago, que siempre había sido el líder del grupo, caminaba con la cabeza gacha, sus ojos fijos en el terreno nevado frente a él. La expresión en su rostro era difícil de leer. Culpa, miedo, confusión. No estaba seguro de lo que habían vivido, pero sí sabía que aquello no podía ser simplemente una leyenda. Había visto con sus propios ojos lo que el anciano había temido. «No entiendo», murmuró Andrés con la voz quebrada. «¿Qué fue eso? ¿Qué pasó con el Yeti? No tiene sentido». Laura, que se mantenía un poco más adelante, no respondió de inmediato. A pesar de la quietud que parecía haberse apoderado de la montaña, su mente seguía trabajando a 1000 por hora. No sabía si lo que había visto era real, pero lo que sí sabía era que algo mucho más grande que ellos mismos estaba en juego. La criatura blanca, el guardián de la montaña, había luchado ferozmente contra el Yeti, protegiéndolos. ¿Pero por qué? Eso no era un Yeti común», dijo Laura finalmente, alzando la mirada hacia el horizonte nevado. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y asombro. Lo que vimos no estaba actuando por hambre o instinto. Esa bestia, el guardián, lo hizo por alguna razón. Hay algo más aquí, algo que no entendemos. Santiago levantó la vista y la miró con intensidad. ¿Estás diciendo que esa criatura estaba protegiéndonos? ¿De qué? Laura asintió lentamente, su mente aún procesando lo sucedido. No sé, pero he estado pensando en lo que dijo el anciano, y si la leyenda es cierta, entonces el protector de la montaña no es un enemigo, no es un monstruo, es algo más grande que cualquiera de nosotros. El grupo continuó su descenso en silencio, la incertidumbre pesando sobre ellos como una sombra. Nadie dijo nada más durante un largo rato. Solo el sonido de sus respiraciones agitadas y el crujir de la nieve bajo sus pies rompían la quietud. Finalmente, llegaron al campamento base. A pesar de la seguridad que brindaba la cercanía con la civilización, nadie se sentía verdaderamente a salvo. Todos sabían que aún quedaban preguntas sin respuesta. El Yeti y el guardián de la montaña, dos fuerzas primordiales de la naturaleza, habían librado una batalla que marcaría para siempre sus vidas.
Pero lo que aún no comprendían era por qué. Al día siguiente, el cielo se despejó y el sol brilló débilmente sobre la nieve, como si la tormenta hubiera sido solo una pesadilla. Pero el miedo aún persistía. Los montañeros se habían instalado en el campamento base, donde pasaron el día recuperándose, aunque sus pensamientos no se apartaban de lo que habían vivido. De noche, decidieron que era hora de encontrar respuestas. Volvieron al pueblo, donde el anciano les esperaba. A pesar de su avanzada edad, el hombre parecía estar esperando su regreso, como si lo hubiera sabido desde el principio. Al verlos llegar, se levantó lentamente de su silla junto al fuego y los miró con una intensidad inexplicable. ¿Han visto lo que temían?, preguntó, su voz grave como el trueno. Santiago, todavía con el miedo evidente en su rostro, asintió. Se sentó frente al anciano sin saber por dónde empezar. Sí, lo vimos, pero no entendemos qué fue. El protector de la montaña, esa criatura, luchó contra el Yeti. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nos salvó? El anciano los observó durante unos largos segundos, como si estuviera pesando sus palabras. Finalmente, suspiró y comenzó a relatar una historia que parecía sacada de un cuento antiguo, pero cuyas palabras eran demasiado poderosas como para ignorarlas. La montaña eterna es antigua, mucho más antigua que cualquier ser humano. Las leyendas hablan de un equilibrio entre dos fuerzas: el Yeti, el depredador natural de las montañas, y el guardián, una criatura ancestral que protege los secretos de la montaña y de los que se atreven a desafiarla. El Yeti ha existido durante siglos, cazando a quienes se acercan demasiado. Es un ser salvaje, guiado por su hambre y su instinto. Pero el guardián, el ser blanco que vieron, tiene un propósito mucho más grande. Protege algo mucho más allá de la vida humana. Los ojos del anciano brillaron con una sabiduría oscura mientras continuaba. La montaña tiene secretos, secretos que la humanidad no está destinada a descubrir. La criatura que vieron es una especie de equilibrio. Cuando el Yeti aparece, el guardián lo detiene, pero no por pura maldad o deseo de proteger a los humanos. Su tarea es mantener el equilibrio, asegurándose de que no interfieran en los secretos que la montaña guarda. Santiago, aún atónito por lo que escuchaba, trató de comprender. Entonces, la criatura nos estaba protegiendo, pero solo porque su misión es evitar que el Yeti llegue a algo más. El anciano asintió lentamente. Exactamente. La montaña eterna, guarda algo que no debe ser tocado. Algo más grande que cualquier historia o leyenda que hayamos escuchado. El Yeti es una fuerza destructiva, pero el guardián no tiene ningún interés en la vida humana. Solo cumple su deber de mantener a raya lo que se oculta allí arriba. Laura, con el ceño fruncido, miró al anciano, inquieta. ¿Qué es lo que guarda la montaña? El anciano la miró fijamente, y por un momento parecía que sus ojos reflejaban la misma niebla que envolvía la montaña. Eso, joven, es un misterio. Algo que incluso los más antiguos no se atreverían a preguntar. Si alguna vez lo descubren, puede que ya sea demasiado tarde. El grupo, aunque aún temblando por la revelación del anciano, se encontró ante un dilema. ¿Deberían regresar a la montaña para descubrir la verdad detrás del misterioso guardián y el Yeti? ¿O deberían abandonar la idea de enfrentarse a lo desconocido, dejándose llevar por el miedo y las advertencias de aquellos que habían vivido antes que ellos? La montaña los había marcado para siempre, pero la verdadera historia de la montaña eterna apenas comenzaba a desvelarse. La historia de la montaña, el Yeti y el guardián seguiría viva,
retumbando en las mentes de aquellos que se atrevieron a desafiar sus secretos. Pero lo que nunca sabrán es si la verdad debería ser conocida, o si la montaña debería seguir siendo un misterio, oculto en el abismo del olvido. Y así concluye la historia de la montaña eterna, un relato donde el misterio, el terror y el heroísmo se entrelazan en las sombras del pasado. Lo que comenzó como una leyenda, hoy se convierte en una lección sobre los límites del miedo y la valentía. Si esta historia te ha cautivado, no olvides darle like al video y suscribirte para que no te pierdas más relatos de lo desconocido. Recuerda, cada suscripción es un paso más cerca de desvelar los secretos que habitan en las sombras. Y si te atreves, comparte este video con aquellos que también buscan explorar lo inexplicable. Nos vemos en el próximo episodio, donde nuevas sombras del pasado seguirán su curso, esperando ser descubiertas. Hasta entonces, no olvides que hay más de lo que los ojos pueden ver.